Meningitis. Preguntas 64 a 71 del test de primera vuelta. La meningitis, como indica su nombre, es la inflamación, la infección del tejido meningeo y del líquido cefalorraquídeo que recubren el sistema nervioso central. De nuevo, las meningitis pueden ser de causa infecciosa o no infecciosa. Si nos centramos en las meningitis infecciosas, a su vez pueden ser agudas o subagudas o crónicas. Luego comentaremos algún aspecto de las meningitis subagudas o crónicas, pero nos centramos en lo más preguntable en el examen, que serían las meningitis agudas. Las meningitis agudas pueden ser por virus o pueden ser por bacterias. Dentro de los virus, la causa más frecuente de meningitis son los enterovirus. En general, las meningitis por enterovirus son cuadros benignos, autolimitados, que sin necesidad de tratamiento específico se resuelven de manera espontánea. Las meningitis que realmente siguen asociándose a una gran morbilidad, gran posibilidad de secuelas neurológicas y a una gran mortalidad son las meningitis bacterianas. Para la clasificación etiológica de las meningitis bacterianas hay que tener en cuenta la edad del paciente y determinados factores de riesgo. Para la clasificación por edades se puede dividir en 4 grupos. En primer lugar estaría la meningitis del recién nacido, considerando como tal al que tiene menos de un mes de vida. En este caso hay que considerar 3 posibilidades diagnósticas, que serían las enterobacterias gram negativas, el estreptococo beta hemolítico del grupo B, también denominado estreptococo agalactiae, y la listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes afecta a pacientes inmunodeprimidos en edades extremas de la vida y en el caso de los niños sobre todo sería especialmente grave y frecuente en el recién nacido. Tradicionalmente se ha considerado que Streptococcus agalactiae era la causa más frecuente en este grupo de edad, pero si se realiza profilaxis de infección del canal del parto, de colonización del canal del parto en la mujer embarazada durante el tercer trimestre, disminuye la posibilidad de infección por esta bacteria. Actualmente se recomienda que en todas las mujeres embarazadas en el último trimestre se tome una muestra de exudado cervical y anal, y si esa mujer se encuentra colonizada por Streptococcus agalactiae, durante el parto se debe realizar profilaxis antibiótica con penicilina. Con esta medida se consigue disminuir la incidencia de sepsis neonatal y de meningitis neonatal por estreptococo del grupo B, de modo que actualmente, si se realiza esa profilaxis, la causa más frecuente de meningitis en este grupo sería las enterobacterias gram negativas. El segundo grupo por edades sería el de los niños que tienen más de un mes pero menos de 5 años. En este segundo grupo, las etiologías a considerar son meningococo, Neisseria meningitidis, y Haemophilus influenzae serotipo B. Actualmente, dentro del calendario vacunal, se recomienda la administración de la vacuna frente a Haemophilus, por lo que de nuevo ha disminuido la incidencia de esta meningitis en los niños pequeños, y la causa más frecuente actualmente, si se realiza vacunación frente a Haemophilus, sería meningococo. El tercer grupo sería el de los niños más mayores y adultos jóvenes, considerando como tal entre los 5 y los 20 años. En este grupo de edad la causa más frecuente sigue siendo meningococo, Neisseria meningitidis, pero la segunda causa a considerar en este grupo sería neumococo. Por encima de los 5 años disminuye mucho el riesgo de meningitis por Haemophilus y la segunda causa es neumococo. Y el último grupo sería, teniendo en cuenta la edad, la de los adultos, un grupo de mayores de 20 años, en los cuales la causa más frecuente de meningitis es neumococo y la causa segunda sería meningococo. Por tanto, estreptococo neumonía, neumococo primera causa, Neisseria meningitidis, meningococo sería la segunda causa. Además de esta clasificación por edades, hay que tener en cuenta determinados factores de riesgo que puede presentar el paciente.
Por ejemplo, en el caso de epidemia, considerando como tal a la meningitis que afecta de manera simultánea a muchos sujetos que conviven, por ejemplo los alumnos de una guardería o los reclutas de un cuartel, en ese caso la causa habitualmente de la meningitis es meningococo. En pacientes que tengan alteración de la inmunidad celular, alteración de los linfocitos T, hay que considerar la posibilidad de meningitis por Listeria monocitógenes. En pacientes que sean portadores de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, porque previamente han presentado un cuadro de hidrocefalia, ante la presencia de ese cuerpo extraño, de ese implante, hay que considerar la posibilidad de meningitis por estafilococo coagulasa negativo, por estafilococo epidermidis. Y por último, hay que considerar como factores de riesgo los traumatismos cráneoencefálicos. En este caso habría dos grupos a considerar. Uno sería el de aquellos sujetos que tienen una fractura en la base del cráneo. Esto es más frecuente en los niños. A través de esa fractura en la base del cráneo se produce una fístula de líquido cefalorraquídeo hacia las fosas nasales o los senos paranasales, y estos niños presentan meningitis de repetición por neumococo. Ese sería un factor de riesgo para meningitis por neumococo. El otro grupo, en el traumatismo cráneoencefálico, sería el de aquellos sujetos que presentan un traumatismo cráneoencefálico abierto, es decir, el que afecta a los huesos de la calota con destrucción de la piel, del hueso, de la meninge, lo que un neurocirujano consideraría un traumatismo cráneoencefálico abierto. En este caso se trata habitualmente de pacientes que van a estar ingresados en el hospital, con frecuencia en unidad de cuidados intensivos, y que desarrollan meningitis por dos bacterias típicamente nosocomiales, como son Staphylococcus aureus. Habitualmente hay que considerar la posibilidad de que además sea meticilin resistente según los hospitales, y hay que considerar la infección de Pseudomonas, traumatismo craneoencefálico abierto, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, con la posibilidad de que sea meticilin resistente. Teniendo en cuenta esas posibilidades etiológicas, el siguiente aspecto serían las manifestaciones clínicas de la meningitis. La meningitis produce, el cuadro agudo de meningitis, un cuadro de fiebre, cefalea y signos meningios, valorables mediante rigidez de nuca o el signo de Kernig, el signo de Gruzinski. Es necesario considerar que en las edades extremas de la vida, tanto en los niños como en los ancianos, estos signos clínicos pueden estar disminuidos, de modo que en un neonato la presencia de fiebre con irritabilidad sería un criterio suficiente para considerar meningitis, y en el caso de los ancianos, fiebre con alteración del nivel de conciencia también sería suficiente para plantear el criterio clínico suficiente para plantear la posibilidad de que se trate de una meningitis. Para el diagnóstico de la meningitis, el mecanismo sería el siguiente. Cuando acude a un hospital, a una urgencia, un paciente con ese cuadro clínico de fiebre, rigidez de nuca, alteración del nivel de conciencia, y se considera la posibilidad de que se trate de una meningitis aguda, la prueba a realizar es una punción lumbar, una extracción de líquido cefalorraquídeo que se enviará al laboratorio de microbiología para que se haga una tinción de Gram y un cultivo que nos permita saber exactamente cuál es la bacteria causante de esa infección del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta varias consideraciones en este proceso. El primero es que siempre antes de hacer una punción lumbar hay que estar muy seguros de que ese sujeto no presenta hipertensión intracraneal. Si el paciente con fiebre, alteración del nivel de conciencia, una posibilidad es que se trate ese cuadro clínico de una meningitis, pero en ocasiones eso está producido por un proceso expansivo intracerebral que produce un gran aumento de la presión dentro del cráneo. Si a ese paciente con una lesión expansiva dentro del cráneo se le realiza una punción lumbar, se puede abrir una vía de escape, se crea una presión negativa que va a hacer que el líquido cefalorraquídeo
salga a una gran presión a través de la punción en la columna vertebral y se crea un gradiente de presión que puede desencadenar un enclavamiento del encéfalo contra las vértebras cervicales y producir la muerte instantánea del paciente. Por tanto, siempre antes de la punción lumbar hay que estar seguros de que no hay datos de hipertensión intracraneal. Esto se puede realizar de dos maneras: mediante la observación del fondo de ojo, viendo mediante un oftalmoscopio que no haya edema de la papila, o mediante una prueba de imagen. Habitualmente lo más accesible en una urgencia sería un escáner o tomografía computerizada. ¿Cuáles son los criterios para hacer un TAC, para hacer un escáner cuando tenemos un paciente con sospecha de meningitis? Se considera que hay 4 situaciones en las cuales se debería realizar el escáner antes de la punción lumbar. Se debe hacer un escáner en aquel paciente que presente alteración del nivel de conciencia, que lógicamente sería un dato sugestivo de un proceso intracraneal expansivo, de la posibilidad de ese proceso. Se debe realizar un escáner en todo paciente que haya presentado crisis epilépticas, también un episodio convulsivo antes de llegar a la urgencia. Crisis epiléptica sugiere la posibilidad de que haya una lesión expansiva que produce irritación en el sistema nervioso y, por tanto, riesgo de enclavamiento en caso de que se realice una punción lumbar. El tercer criterio para realizar un escáner antes de la punción lumbar sería la presencia de focalidad neurológica. Si ese paciente presenta una alteración importante en los pares craneales, presenta una hemiparesia, presenta una alteración sensitiva bien objetivada, cualquier cuadro de focalidad neurológica sugiere también la posibilidad de lesión expansiva y, por tanto, antes de hacer la punción lumbar se debe realizar el escáner. Y por último, la cuarta indicación para la prueba de imagen antes de la punción sería el paciente inmunodeprimido, sobre todo el paciente con infección por virus de la inmunodeficiencia humana, por VIH, por la alta frecuencia con la que estos pacientes presentan lesiones expansivas intracraneales cuando tienen un cuadro neurológico. Se recomienda hacer la prueba de imagen antes de la punción lumbar. Si se descarta la hipertensión intracraneal, ya sea mediante observación del fondo de ojo o mediante prueba de escáner, entonces se puede hacer la punción lumbar y, como hemos comentado, ese líquido se remitirá para cultivo al servicio de microbiología. Pero otro detalle importante a tener en cuenta en el abordaje clínico del paciente con meningitis aguda es que nunca la espera al resultado microbiológico debe retrasar el inicio del tratamiento. Incluso en el caso de que haya que realizar una prueba de imagen, un escáner, se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico, luego hacer la prueba de imagen y luego, si es posible, realizar la punción lumbar. Existen estudios que demuestran que el retraso en más de 1 hora entre la llegada del paciente al servicio de urgencias y el inicio del tratamiento antibiótico empeora el pronóstico. Aquellos sujetos que reciben tratamiento antibiótico en la primera hora después de su consulta urgente presentan un mejor pronóstico que aquellos que se tardó más de 1 hora en iniciar el antibiótico. Por tanto, ante la sospecha de meningitis aguda bacteriana no se debe retrasar en ningún caso el tratamiento antibiótico, el inicio del tratamiento antibiótico. En este caso, como hemos comentado, por tanto, el resultado microbiológico tardará un tiempo, no nos ayuda a tomar una decisión respecto del tratamiento empírico de ese paciente. Lo que sí nos puede ayudar es determinados resultados que sí que se pueden tener de manera urgente sobre las características citológicas y bioquímicas del líquido cefalorraquídeo. En una punción lumbar se debe realizar una determinación del número y del tipo de células, una determinación del nivel de proteínas y del nivel de glucosa en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los niveles normales, fisiológicos, de células, proteínas y glucosa en el líquido cefalorraquídeo? Células no debe haber ninguna. Se considera que el líquido cefalorraquídeo
es un tejido estéril y por tanto no debe haber células en ese líquido, pero se considera que simplemente por la punción puede haber alguna extravasación, algún paso de alguna célula, y por eso se considera que menos de 2 o 3 células se puede considerar como normal. El nivel de proteínas, según la fuente que se consulte, puede oscilar, pero habitualmente se considera normal por debajo de 60 miligramos por decilitro. Y el nivel normal de glucosa en el líquido cefalorraquídeo depende de la cifra simultánea que el paciente tenga en la sangre. Se considera fisiológico alrededor de 2/3 según unos autores, o alrededor del 60% según otros, de lo que el paciente simultáneamente presente en la sangre. Teniendo en cuenta esos parámetros, células, proteínas y glucosa en líquido cefalorraquídeo, podemos clasificar las meningitis en 3 grupos, que sería la meningitis por virus, la meningitis bacteriana y un grupo que denominaremos de meningitis subagudas. Las características del líquido en el caso de meningitis por virus son las siguientes. Las células que predominan son los linfocitos. Habitualmente no hay muchas células y predominan los linfocitos, aunque hay que hacer la salvedad de que en las primeras 24 horas del cuadro clínico es posible que predominen los polimorfonucleares y confundirse con una meningitis bacteriana, pero el patrón habitual es con predominio de linfocitos. En las meningitis por virus, las proteínas habitualmente se encuentran en el rango de normalidad o están ligeramente elevadas, y la glucosa suele ser normal, no suele haber disminución de la glucosa, aunque en este caso también hay una pequeña excepción, que sería la encefalitis herpética por virus herpes simple, que no siempre, pero en ocasiones cursa con glucosa disminuida. El resumen global importante a recordar para los virus sería predominio de linfocitos, proteínas normales o ligeramente elevadas y glucosa normal. El segundo grupo sería el de las meningitis bacterianas. Las meningitis bacterianas cursan con muchas células en el líquido cefalorraquídeo, incluso puede ser un líquido francamente purulento, y las células que predominan son los neutrófilos, son los polimorfonucleares, habitualmente más de 1000 polimorfonucleares por microlitro. En este caso también hay una excepción a tener en cuenta, que es la listeria. En la meningitis por listeria monocitógenes, no siempre, pero en 1/3 de los casos, las células que predominan son los linfocitos. En las meningitis bacterianas, las proteínas se encuentran habitualmente elevadas, normalmente por encima de 150 miligramos por decilitro, y la glucosa disminuida, habitualmente por debajo del 40% de lo que simultáneamente el paciente presenta en la sangre. Por tanto, el resumen del patrón para el líquido cefalorraquídeo en las meningitis bacterianas sería predominio de polimorfonucleares, proteínas elevadas y glucosa disminuida. Y el tercer grupo sería el que hemos denominado meningitis subagudas. Van a estar producidas, como indica su nombre, por microorganismos que producen un cuadro clínico de días, incluso en ocasiones de semanas de evolución, y con unas características peculiares del líquido cefalorraquídeo que ahora comentaremos. Ante ese líquido cefalorraquídeo y ese cuadro de evolución más larvada en el tiempo, la primera posibilidad que hay que plantearse es la tuberculosis, es la posibilidad de que se trate de una meningitis por Mycobacterium tuberculosis. También los hongos en general, y en particular el más importante Cryptococo, que típicamente produce meningitis en el sujeto infectado por VIH, cursan con este líquido cefalorraquídeo. Y hay que tener en cuenta otras bacterias que lo pueden producir, como Treponema pallidum, que produce la sífilis, la Leptospira interrogans o la Brucella. Brucella, Leptospira, sífilis, criptococo y sobre todo tuberculosis producen el cuadro subagudo y el siguiente líquido cefalorraquídeo. En este caso, las células que predominan son los linfocitos, en eso se parecen a los virus, pero se asemejan a las bacterias porque van a cursar con proteínas elevadas y con glucosa disminuida, habitualmente muy disminuida, incluso por debajo
del 25% de lo que simultáneamente el paciente en ese momento presenta como nivel de glucosa en la sangre. Por tanto, el resumen para la meningitis subaguda, principalmente tuberculosis y hongos, sobre todo criptococo, sería el siguiente: predominio de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo, proteínas elevadas y glucosa muy disminuida. Tratamiento de la meningitis. La meningitis, como hemos comentado, dentro de las meningitis agudas hay que considerar las meningitis por virus y las meningitis por bacterias. Las meningitis por virus, por enterovirus, que sería lo más frecuente, habitualmente son cuadros clínicos que sin necesidad de tratamiento específico se resuelven espontáneamente. Hay que tener en cuenta en este grupo la posibilidad de la meningoencefalitis herpética, que, como se comentó en el apartado correspondiente, se debe tratar con aciclovir. También hemos comentado, dentro de las meningitis agudas bacterianas, la necesidad de establecer un tratamiento antibiótico lo antes posible, precoz, empírico, de amplio espectro, y ese tratamiento, lógicamente, se debe establecer según las bacterias que se sospechen como agentes etiológicos de la meningitis. Y las bacterias que se sospechen dependerá, teniendo en cuenta la clasificación que hemos realizado previamente, según la edad del paciente y según determinados factores de riesgo. Teniendo en cuenta la edad del paciente, el primer grupo sería el del recién nacido. En el recién nacido, teniendo en cuenta las bacterias que se han comentado, se recomienda el tratamiento empírico con ampicilina más gentamicina o ampicilina más cefalosporina de tercera generación. Ampicilina es el tratamiento de elección de Listeria monocitógenes y además tiene actividad frente a Streptococo del grupo B. Y gentamicina o cefalosporina de tercera generación sería un tratamiento adecuado para las enterobacterias gram negativas. Tradicionalmente los pediatras han utilizado la combinación de ampicilina con gentamicina, aunque en los últimos años es más frecuente el empleo de la combinación de ampicilina más cefalosporina de tercera generación. En los niños pequeñños, entre 1 mes y 5 años, considerando la posibilidad de meningitis por meningococo y por Haemophilus, el tratamiento de elección es con cefalosporinas de tercera generación más esteroides. En estos niños, sobre todo en meningitis por Haemophilus, se ha demostrado el beneficio del empleo de esteroides. Y por último, se puede considerar de manera conjunta, teniendo en cuenta las edades, a los niños más mayores y a los adultos, porque en ambos casos hay que tener en cuenta la posibilidad de meningitis por meningococo. En este caso, el tratamiento de elección se realiza con cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, por vía intravenosa y a altas dosis. Pero a este tratamiento hay que añadirle varias cosas más. Por ejemplo, en el caso de que el paciente presente alguno de los factores de riesgo o pertenezca a alguno de los grupos en los que aumenta el riesgo de meningitis por listeria, al tratamiento hay que añadirle ampicilina. Pacientes infectados por VIH, mujeres embarazadas en el puerperio, pacientes alcohólicos, pacientes con enfermedad de Hodgkin, pacientes en tratamiento con esteroides o en todos los mayores de 50 años, edad a partir de la cual aumenta el riesgo de infección por esta bacteria. Además de la cefalosporina, en los casos en los que se considere la posibilidad de infección por neumococo con sensibilidad disminuida a la penicilina, se debe añadir al tratamiento empírico vancomicina. Hasta hace pocos años se recomendaba que este añadido, el empleo de vancomicina, se hiciera solamente en aquellos lugares del mundo con alta prevalencia de neumococo
con sensibilidad disminuida a la penicilina, pero según las recomendaciones más recientes se debe realizar en todos los casos, empíricamente, hasta que se tenga el resultado del cultivo microbiológico, añadir vancomicina. Y por último, algo que también se ha comentado en los últimos años a raíz de la publicación de varios artículos, es el empleo de esteroides. El empleo de esteroides en los niños estaba ya demostrado por varios estudios desde los años 80, pero a principios del siglo XXI se han publicado varios estudios que sugieren también el beneficio del empleo de esteroides en los adultos con meningitis aguda bacteriana. Por tanto, el resumen sería que los niños más mayores y los adultos, considerando la posibilidad de neumococo y de meningococo, deben ser tratados de manera empírica, ante la sospecha de meningitis aguda bacteriana, con cefalosporina de tercera generación, más vancomicina, más esteroides. Y si además pertenecen a algún grupo de riesgo de infección por listeria, se debe añadir ampicilina al tratamiento. Eso sería la clasificación según las edades. Según determinados factores de riesgo que se comentó previamente, si la sospecha es la posibilidad de que el paciente tenga listeria, ya hemos comentado que hay que añadir ampicilina. Si no se había empleado vancomicina, se debe añadir vancomicina en todos los pacientes con derivación ventrículo-peritoneal, ante la posibilidad de que el catéter sea la fuente de meningitis y esté implicado el estafilococo coagulasa negativo, epidermidis. Y por último, habría que considerar el traumatismo craneoencefálico abierto, que, como comentamos previamente, aumentaba el riesgo de meningitis por estafilococo aureus de adquisición nosocomial y por pseudomonas. En este caso se recomienda la combinación de vancomicina, activo frente a estafilococo aureus meticilin resistente, con una cefalosporina con actividad frente a pseudomonas. De los antibióticos activos frente a pseudomonas, en este caso se prefiere el empleo de una cefalosporina porque es el grupo de antibióticos que mejor penetra en el sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica. Existiría, por tanto, dos cefalosporinas que se podrían emplear en este contexto, que serían ceftazidima o cefepime.